tarde hemos acudido a la presentación del proyecto que están llevando a cabo en Palestina la Asamblea de Cooperación por la Paz y la Asociación Palestina Trust con apoyo del Ayuntamiento de Pozoblanco. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación. Esta tarde tenemos la suerte y la fortuna de poder contar principalmente con compañeros de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, en la cual, pues, bueno, ya entraremos en más detalle. Ellos fundamentalmente nos explicarán todas las actuaciones y todo el proyecto que están llevando a cabo en Palestina. Tenemos en la mesa a José Alberto Gago, como responsable de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz, y a Pilar García, como coordinadora de proyectos en Córdoba. Compañero Modesto Sánchez, concejal de Servicios Sociales, que también a continuación tomará la palabra para explicarnos todas aquellas actuaciones que desde el Ayuntamiento de Pozoblanco se están llevando a cabo con la ONG. Por último, agradecer muy especialmente que esté esta tarde aquí con nosotros, la gran labor que están haciendo a través de toda la asociación, a través de la ONG en Palestina. Desde aquí miramos muy atentamente muchos proyectos y sobre todo las actuaciones que se están llevando a cabo, pero es de agradecer y es un orgullo, pues, que pueda estar usted esta tarde aquí con nosotros en Pozoblanco. Farid Abu Shers, director de la Asociación Palestina Trust. Yo, sin más, me gustaría cederle la palabra a ellos, porque realmente son los protagonistas, realmente son los que nos van a explicar y nos van a trasladar, pues, todas esas actuaciones que prestan con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Pozoblanco, y simplemente decir que se están implantando también aquí algunas actuaciones de proyectos de cooperación internacional y al desarrollo en Palestina que han comenzado su andadura en este curso en los centros educativos de secundaria en Pozoblanco con el programa de Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo. Os dejo primero con Modesto Sánchez, concejal, repito, de Asuntos Sociales, y a continuación que sean ellos, los compañeros, Farid, el que nos traslade, pues, toda esa información. Bueno, pues buenas tardes. Por mi parte, pues la verdad que es un gran honor tener aquí a Farid y también a los compañeros de la Asamblea, porque no es normal que vengan, bueno, cuando nosotros colaboramos con subvenciones a cooperación al desarrollo, pues no es normal que desde la ONG directamente, como es Trust desde Palestina, pues vengan y nos cuenten de verdad, de primera mano, dónde se está empleando el dinero que enviamos. Entonces, pues, de verdad que le agradecemos mucho que estéis aquí, porque también para Pozoblanco es importante que nuestros ciudadanos sepan dónde y de qué manera se invierten esas subvenciones. ¿Se lo quiere decir? Decir también, bueno, que en estas dos últimas convocatorias que hemos hecho, en la de 2016, pues se apoyó un proyecto también para la población infantil refugiada en Cisjordania. Y bueno, y ahora, pues, en el 2017 también ya nos han mandado ya reformulado el proyecto para la misma zona, creo que en Jerusalén, también en la zona de Jerusalén, también un proyecto también para mujeres también palestinas, ¿no? Entonces, pues, nosotros estamos encantados y la verdad que estamos deseando escuchar, que nos contéis de verdad en qué consiste. Hombre, sabemos en lo que consisten los proyectos, porque cuando los enviáis, pero ahora de primera mano que nos contéis cómo se están desarrollando, pues es muy interesante. Por mi parte, nada más, y solamente agradeceros que estéis aquí, de verdad, y dispuestos a escucharos. Bueno, yo muy brevemente quería decir que Asamblea de Cooperación por la Paz hemos comenzado este curso a trabajar en varios institutos del pueblo, en el programa Escuelas para la Paz y Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, que es un programa marco que está aprobado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y el Desarrollo, con la que pensamos continuar trabajando en los siguientes cursos. Además, contamos también ya con el apoyo del Ayuntamiento para nuevos proyectos de barrios abiertos, con los que queremos colaborar no solo con las escuelas, sino ampliarlo también a la comunidad y a las diferentes asociaciones del pueblo, para crear ese sentimiento de participación. Y
Paso ahora la palabra a mi compañero responsable del equipo de Oriente Medio en Andalucía, que nos puede hablar más sobre los proyectos que se desarrollan en Palestina. Hola, buenas tardes a todos, a todas y todos. Primero de todo, agradecer al Ayuntamiento de Pozo Blanco la acogida y la bienvenida que nos han dado esta tarde aquí con la presencia de nuestro compañero Farid Abu Ghosh de la organización Palestina Trust. Nosotros queremos agradecer porque además el trabajo que hace normalmente, o que hacemos nosotros en la Asamblea de Cooperación por la Paz, siempre lleva varias ramas, digamos, creo que la cooperación internacional al desarrollo, la ayuda humanitaria y luego está el trabajo de acción social y de educación también aquí mismo en Andalucía y en toda España, ¿no? Por ello, como ya nuestra compañera Pilar ha resaltado, tenemos proyectos de educación aquí mismo en Pozo Blanco y en otros lugares de la provincia de Córdoba. Y bueno, en mi caso yo formo parte del equipo de Oriente Medio, que estamos trabajando desde hace muchos años en Palestina especialmente, y no solo en Palestina, Israel, también en Jordania, en el Líbano. Desde el año 93 estamos trabajando allí y con varias contrapartes locales sobre temas de agua y saneamiento, higiene, defensa del medio ambiente, también en cuestiones de desarrollo rural y cooperativas agrícolas de mujeres especialmente. Y desde el año 2010 además trabajamos tanto en cooperación como en ayuda humanitaria, tanto en desarrollo de lo que sería el Estado de Palestina, un futuro Estado de Palestina, y la cooperación además y la puesta en valor de la actuación que algunas organizaciones israelíes muy duramente están haciendo en contra de la ocupación y de la situación tan grave que allí se vive, y ayudando para una resolución pacífica del conflicto. Y por otra parte, ayuda humanitaria de la población más necesitada, que requiere una ayuda inmediata. Lo que pasa es que en el caso de Palestina es un conflicto ya que se traslada desde hace más de 50 años, con lo cual resulta que tenemos una situación de necesidad humanitaria continua, una necesidad crítica continua. Entonces, desde el año 2010 empezamos a trabajar, además de estos sectores que os comentaba, con la organización Palestina Trust en temas de educación y desarrollo social, sobre todo relacionados con la infancia y las mujeres, que son los colectivos más vulnerables en esta situación de permanente emergencia y permanente estado de necesidad de servicios básicos. Trust existe desde el año 84. Contamos entonces con su presidente y además uno de los fundadores de la organización, con Farid Abu Ghosh, y ha trabajado siempre, especialmente en un campamento de refugiados al este, en Jerusalén Este, campamento de refugiados de Shuafat, y en otros varios lugares más alrededor de Jerusalén, donde atiende especialmente a colectivos más vulnerables y marginalizados de la sociedad palestina. Como él ya nos explicará, además, está repartida en varios lugares en lo que es la llamada Tierra Santa, o lo que es ahora mismo Israel y los territorios ocupados palestinos. Sin más, os paso con él para que muestre un poco el trabajo que hace Trust, la situación actual en Palestina, Israel, los territorios ocupados, la difícil situación especialmente de la población refugiada, y además que nos explique un poco el programa que apoya el Ayuntamiento de Pozo Blanco con la subvención del año 2016 y en el año 2017, que es el proyecto que se ha aprobado y ahora se ha reformulado, y para mostrarnos qué es lo que se hace allí, cuál es la situación de esta población a la que se está ayudando y qué se está haciendo con este programa al que el Ayuntamiento de Pozo Blanco está apoyando. Sin más. Does it work? Good. Okay, I like to speak when I'm standing. I don't like sitting because I want to see the faces. Forgive me for that. So first of all, I really would like to thank you, Mr. Mayor, and all the representatives here who are really interested in our case in Palestine and our programs. I would like to thank all the Poza Blanca people of the support that you give to our programs, and I'm going to talk a little bit about myself. Yo solo quería agradecer primero de todo el recibimiento en Pozo Blanco y el apoyo al programa. Y bueno, antes de nada he dicho que me gustaría levantarse porque necesitas para hablar con la gente, se siente más cómodo estando de pie
que aquí sentado. Y bueno, había una pequeña presentación, pero no estaba funcionando, pero al menos dejamos esos mapas de fondo. So, I have been involved in community education. I'm a professional social worker. I have been involved in community work and community education since the last 45 years. I won't tell my age. Sí, él se presenta, es un trabajador social, trabaja en asuntos sociales desde hace ya 45 años. No sabe si hacerlo muy rápido o muy lento porque resulta muy difícil explicar en 20 minutos la situación que se vive allí y un conflicto que ya viene arrastrándose desde hace 100 años. If I go too fast or too quickly or understandable, please stop me and I will try to be okay. Sí, dice que el conflicto ya se arrastra desde la declaración de Balfour, en la que el movimiento sionista abogó por una tierra para los judíos del mundo, que desde entonces supuso el desplazamiento de la población palestina allí. Antes que nada quería aclarar que no se trata de un conflicto por razones religiosas ni nada de eso, no es una cuestión de ir de musulmanes en contra de judíos ni nada. El problema es con el movimiento sionista que aboga por la creación del Estado de Israel en un principio, pero además luego por la expansión de las fronteras de Israel y el desplazamiento de la población palestina. Actualmente el 50% de la población palestina vive fuera de lo que es la Tierra Santa, de lo que es Israel y Palestina. Hace cerca de 7 millones de refugiados hay en los países alrededor de la zona y en otros países del mundo que han tenido que tiempo ya desde hace décadas tuvieron que dejar su tierra de origen. Además, en lo que es esto que llamamos Tierra Santa, en Israel y en los territorios ocupados, viven 7 millones de palestinos, más de 3 millones en Cisjordania, 2 millones en la Franja de Gaza y 1.800.000 palestinos viven en el propio Estado de Israel, como es, por ejemplo, su caso, ha dicho. Bueno, en todo este tiempo principalmente resaltar que ha habido dos grandes momentos, aparte de otras luchas y otros momentos de conflicto, especialmente las dos guerras vividas en el año 48, en la creación del Estado de Israel y el desplazamiento de la población original palestina, y la guerra del 67 en la que Israel ocupa Cisjordania y la Franja de Gaza. Como fruto de eso, ahora mismo la población de Palestina se divide en estos tres bloques que comentábamos antes. En la población que se queda en Cisjordania, en ese momento se queda bajo jurisdicción del Reino de Jordania. La población palestina que se queda en Israel queda bajo la ciudadanía israelí. Y la población que queda en Gaza queda sobre jurisdicción egipcia, pero Egipto nunca le dio ningún tipo de reconocimiento ni de ciudadanía. Con lo cual, hasta hoy en día, esa población de Gaza sigue siendo población sin, digamos, apátrida o sin clasificar, digamos, su nacionalidad. Quería aclarar también que ahora mismo la situación actual es que hay una autoridad nacional palestina que gobierna en Cisjordania, pero esta autoridad no es autónoma y no tiene realmente poder porque está bajo el poder israelí, que es quien en última instancia le controla. Solo la Autoridad Nacional Palestina solo tiene algunas competencias en materia de dar servicios sociales en el territorio de Cisjordania. En Gaza está gobernada actualmente por un movimiento radical islamista, que es el grupo Hamas, que desde hace unos años está gobernando allí, que está dividido ahora mismo de la Autoridad Nacional Palestina. Y en Israel la población palestina vive bajo la ciudadanía israelí en estos momentos. No sé si me dejaba algo más. Y por último también quería aclarar que él intenta ser lo más objetivo posible cuando habla de esta situación, porque además forma parte de su vida, de su propia persona, el hecho de que él tiene ciudadanía israelí, nació en un pueblo que está dentro de lo que es el Estado de Israel, pero él es palestino, entonces tiene una ciudadanía israelí, pero siente que pertenece a una nación palestina. Con lo cual siempre ha estado viviendo en esa dualidad y que ha intentado siempre ser objetivo, intenta ser lo más objetivo posible a la hora de hablar del conflicto, aunque sabe que no es fácil.
Sí, quería, solo por repasar la situación de las diferentes zonas. En Gaza ahora mismo viven 2 millones de personas, de las cuales el 80% de esta población necesita ayuda humanitaria. Vive bajo la ayuda humanitaria o gracias a la ayuda humanitaria. Gaza ahora mismo está totalmente encerrada, enclaustrada y no tiene durante muchas partes del día, os he comentado que prácticamente no hay electricidad. Agua, hay una carencia enorme de agua y hay un problema porque el agua que hay normalmente está salada y carencias incluso de alimentos. O sea, hay una carencia total en general de servicios básicos. Y la situación en Cisjordania está condicionada por la construcción del muro de separación, el muro de ocupación, o como se le llama también el muro de apartheid, que ha mencionado, que ha construido Israel, que está construyendo Israel y que hace que separe la población palestina del resto, bueno, del Estado de Israel, pero no solo del Estado de Israel, sino también de partes de su propio territorio. Él piensa que Israel justifica esto por motivos de seguridad, pero por motivos de seguridad dice construirías un muro a lo largo de tu propia frontera y no metiéndose continuamente y ocupando o dejando tierra del territorio de Cisjordania del lado del Estado de Israel. Esto hace que esté dejando pueblos enteros al otro lado del muro y tierras de los propios términos municipales de los pueblos que son confiscadas y que quedan totalmente alejadas de la población de los pueblos porque tienen un muro en medio que no les permiten acceder. Dice que es como si, imaginemos como si aquí en Pozoblanco hubiera un muro que separa gran parte de las tierras del término municipal, los dejara detrás y los campesinos y los habitantes de la población no pudieran acceder a ellos. Como consecuencia, hay pueblos donde el 60% de la población está en desempleo. Además, como las propias Naciones Unidas dicen, para la creación o para la sostenibilidad de un Estado se necesita continuidad territorial. Con este muro, con la construcción de este muro y con el continuo introducirse en el territorio de Cisjordania, está haciendo que separe el territorio de Cisjordania en cantones, en pequeñas zonas divididas y separadas unas de otras, que hace inviable por ahora, él cree que a corto plazo hace muy inviable la posible creación de un Estado palestino. Bueno, ahora querría hablar un poco del trabajo, de dónde se está desarrollando el trabajo principalmente que hace TRAST y que se hace con este programa, que es en el campamento de refugiados de Shuafat. De nuevo, en 20 minutos es difícil contar la situación y por hacer contar brevemente la historia de este campamento y por qué fue creado. No sabe si estamos familiarizados un poco con la situación o cómo está compuesta la ciudad de Jerusalén, pero básicamente la ciudad vieja de Jerusalén estaba dividida en 3 grandes barrios, que era el barrio judío, el barrio cristiano y el barrio musulmán. Después de la guerra del 48, gran parte de los judíos salen de ese barrio y se instalan en Jerusalén Oeste, que es la parte de Jerusalén que queda en lo que es el Estado de Israel, que se crea en 1948, pero como consecuencia también de esa guerra se crea un campamento de refugiados que nace en el año 1964 a las afueras de Jerusalén Este. Sí, bueno, con este recorrido he estado haciendo histórico un poco del campamento, decía que quería mostrar un poco la problemática del conflicto, que es que, por ejemplo, surge después de la guerra del 48 que hablábamos, los judíos que viven en el barrio judío salen y se instalan en Jerusalén Oeste, y hay una serie de palestinos que habían sido a su vez también expulsados de sus pueblos palestinos en lo que ahora es el territorio, lo que ahora es el Estado de Israel, que se instalan en esas viviendas en el centro, en la ciudad histórica de Jerusalén. Entonces, como decíamos al principio, Cisjordania y el este de Jerusalén estaba gobernado o estaba bajo la circunscripción o la jurisprudencia de Jordania. El reino de Jordania decide a estos palestinos que se han instalado en el centro de la ciudad histórica, desplazarlos e instalarlos en un campamento de refugiados
hasta que se le encuentre nueva ubicación. Dice que por coincidencia, no sabe por qué, o si fue una conspiración, o que cree, un año más tarde, 2 años más tarde, es la guerra de 1967, que es cuando Israel ocupa Jerusalén Este y ocupa Cisjordania entero y además anexiona Jerusalén Este al Estado de Israel. Por ello, los palestinos que en un principio se habían ido temporalmente a este campamento de refugiados no pueden volver tampoco a las casas donde habían sido acogidos al principio, en el centro de Jerusalén, se quedan allí. Este campamento sigue creciendo en población y algunas de las personas empiezan a irse por Cisjordania. A partir de la primera intifada, a final de los años 80, Israel decide poner la norma de que cualquier persona que deje Jerusalén Este pierde su permiso de residencia. Ya por añadir solo que las personas que viven en Jerusalén Este no tienen ciudadanía israelí, no tienen tampoco un pasaporte de Israel ni tampoco de Palestina, solo tienen un permiso de residencia temporal en su propia ciudad, en su propia tierra. Entonces, estas personas que se habían instalado a vivir en otros sitios, cuando le amenazan con que van a perder su permiso de residencia en Jerusalén Este, vuelven y la única posibilidad que encuentran es instalarse en el campamento de Shuafat, que sigue creciendo en población de una forma desmesurada, y la situación actual, comenta, es que en apenas 200 dunum, que son 20 hectáreas de terreno, viven más de 80.000 personas. Un campamento que en principio se creó para 4.500 personas, ahora mismo viven más de 80.000 en una situación de hacinamiento total, con falta de todo tipo de servicios básicos. Además, Israel ha construido un muro de separación que en el caso concreto de Shuafat rodea prácticamente el muro en casi todos sus lados, dejando solo salida hacia Cisjordania, y que le separa de la ciudad a la que pertenece, de la Municipalidad de Jerusalén, le separa del resto de la ciudad. El refugiado está bajo 3 autoridades diferentes. Una sería la que legalmente le correspondería, porque al pertenecer a la Municipalidad de Jerusalén sería el Estado de Israel. Otro sería, al ser un campamento de refugiados, Naciones Unidas, a través de la agencia UNRWA, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, y también la Autoridad Nacional Palestina, ya que forma parte de Cisjordania, o Jerusalén Este sería parte de lo que sería el Estado palestino. Al final lo que ocurre es que esto se convierte en una tierra de nadie, donde todas estas instituciones realmente no hacen su trabajo y no tienen acceso. Y entonces hay unos graves problemas, por ejemplo, con la recogida de basura, que apenas se hace, que se hace eliminación de basura de forma informal. El caso concreto de la educación, ahora viene de Alemania, está colaborando con la autoridad palestina en temas de currículum escolares, y están trabajando con el gobierno alemán, y le comentaban que, por ejemplo, el ratio de espacio en las clases para los niños debería ser de 2,9 metros cuadrados, y en Shuafat difícilmente se llega al medio metro cuadrado. Para hablar de la situación del campamento de refugiados ahora mismo, es que cualquier tipo de problemas sociales que se puedan desarrollar en cualquier libro sobre cuestiones de acción social se pueden ver allí reflejadas. Unido a la ocupación militar de Israel y a las continuas invasiones y entradas en el campamento de los militares del ejército israelí, se unen problemas de drogadicción, de abusos sexuales, de violencia, enfermedades de todo tipo. Ahora se viene a sumar también el anuncio de la administración Trump de recortar los fondos que dedican a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, especialmente para UNRWA, con lo cual UNRWA, que se encarga del mantenimiento y de la asistencia en las clínicas y en las escuelas, en los campamentos de refugiados, se ve en una situación ahora crítica que agrava todavía más este estado de cosas. Normalmente hay una media de 45 niños por clase, y además se une la creación últimamente de pequeñas mafias palestinas que están intentando ganar dinero con alquiler y venta de viviendas, de forma que van construyendo los edificios en altura para acoger la gente que necesita llegar allí, y juegan con la necesidad de estas personas que se van instalando en el campamento. Con lo cual, todo esto es fruto de una mala educación, mala situación sanitaria, problemas de abuso, problemas de violencia y de todo tipo.
No, TRAS, ahora le quisiera hablar un poco brevemente sobre TRAS y sobre el programa que Pozo Blanco está apoyando, aunque él piensa que indirectamente además apoya a otro segundo programa de los cinco programas que tiene en marcha TRAS. TRAS se crea en 1984, él llama una organización local, indígena, formada por personas palestinas, que trabaja sobre todo con población marginalizada y en situación vulnerable. Está compuesta por 125 personas, 25 de ellas profesionales, con titulación universitaria, y unas 100 personas que llama paraprofesionales, que son personas de la sociedad civil de base, que trabajan directamente con las comunidades. Para ello necesita, uno de sus trabajos como director y como presidente de la organización es llegar a poder recaudar el dinero suficiente para mantener la acción, la actividad que está haciendo con estas 125 personas en los campamentos de refugiados, y para eso necesita hasta 2 millones de euros cada año de presupuesto. Y ahora quería pasar a hablar del programa que está apoyando Pozo Blanco y repasando rápidamente los 5 programas en los que trabaja TRAS. Yendo directamente al programa que apoya Pozo Blanco, el programa Learn by Play, que es aprender jugando, en el que están trabajando especialmente con niños y niñas de segundo, tercero y cuarto curso de primaria, que cree que en ese momento es la edad en la que son niñas y niños que deberían tener los mínimos conocimientos sobre matemáticas o sobre números y sobre lectura. Sí, ¿cómo lo hacen? Identifican primero los alumnos con mayores necesidades y con mayores carencias, y el sistema consiste más que nada en poner el foco en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, mediante estos juegos y estos sistemas. Sí, este sistema se centra, como decía, en la enseñanza y no tanto en el aprendizaje y no tanto en la enseñanza, y las personas que dan el apoyo y la asistencia a estas niñas y niños se escogen de jóvenes mujeres en situación también marginal y vulnerable que tuvieron que dejar el instituto y la escuela y que no tuvieron oportunidad además de formarse o de ir a la universidad. Y hay que además comenta que la media de abandono escolar es desde el 50% en el campamento, y que de otra forma no tendríamos oportunidades en la vida. Entonces se les forma a estas mujeres para que ellas ayuden y formen a su vez a los niños en cuestiones de aprendizaje básico, de capacidades básicas de lectura y de matemáticas. Para ello cada mujer al final queda como tutora de un grupo de 6 o 7 niñas y niños y les enseña a través del juego. Para él no es solo importante el apoyo que se le da en términos económicos a estas personas, igual que las instituciones como Pozo Blanco dan a este programa, sino además la declaración, el interés que se muestra. Eso es muy reconfortante, porque en la situación en la que se vive allí, el simple hecho de que haya instituciones y haya personas que están interesadas y que muestran su compromiso por apoyar a estos programas es muy reconfortante para ellos. Y agradece sobre todo también al alcalde de Pozo Blanco la acogida aquí y a todas las personas que habéis venido por estar aquí, por oírles y por estar interesados en lo que venía a contar. Y que si hay alguna pregunta, pues está disponible. Take time. Bueno, ha quedado todo muy claro. Bueno, pues ya para finalizar, simplemente daros las gracias a todos por vuestra asistencia esta tarde aquí, compañeros también de corporación que han llegado, que han estado con nosotros también durante
esta experiencia que nos ha contado también Farid, ¿no? Y sobre todo que nos ha acercado la realidad desde Palestina aquí a Pozo Blanco y ver cómo también los recursos, pues cómo llegan, cómo se destina y el trabajo y la importante labor que se hace allí también. Felicidades por el trabajo que hacéis, por ese compromiso, a vosotros también por estar arropándolo y a todo el grupo de trabajo. Bueno, y nosotros desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco pues seguiremos también implicados y trabajando en asociaciones, en colectivos y en ONG también pues, como la vuestra para ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Muchísimas gracias de corazón y muy buenas tardes a todos.